En abril de 1587, el pirata inglés Francis Drake asaltó el puerto de Cádiz, incendió más de 30 barcos españoles y se llevó un botín muy particular, 2.900 barriles de vino de Jerez, no oro, no plata, vino. Aquel robo convirtió a Inglaterra entera en adicta a una bebida que había nacido con un único propósito: sobrevivir al mar. Porque el Jerez no es un vino cualquiera, es un vino diseñado, casi ingenierizado, para resistir semanas de tormentas, calor y balanceo en la bodega de un barco. Cuando el vino normal se convertía en vinagre a mitad del Atlántico, el Jerez llegaba a Londres intacto, y esa diferencia técnica cambió la economía de toda una región durante 500 años. Para entender esta historia hay que viajar al extremo sur de España, a Andalucía, a un triángulo de tierra blanca entre Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y el puerto de Santa María. Un suelo calizo llamado Albariza, tan blanco que ciega bajo el sol, capaz de absorber las lluvias de invierno y alimentar a la vid durante los veranos de 40 grados. El vino se cultiva aquí desde hace más de 3.000 años. Los fenicios fundaron la ciudad de Xera hacia el año 1100 a.C. y plantaron las primeras viñas. Después llegaron los griegos, los romanos, que exportaban el vino de la región a la propia Roma bajo el nombre de Xeret. Cada imperio bebió de estas tierras, incluso bajo el dominio musulmán. Cuando el Corán prohibía el alcohol, las viñas sobrevivieron. Los califas permitieron el cultivo alegando que las uvas eran para pasas, pero hubo algo más. Los alquimistas árabes perfeccionaron la destilación, el alambique. Sin saberlo, habían entregado la herramienta que siglos después definiría al Jerez para siempre. En 1264, el rey Alfonso X el Sabio reconquistó Jerez para Castilla. Y aquí empieza el verdadero negocio. La ciudad quedó en la frontera con el reino moro de Granada. De ahí su apellido, Jerez de la Frontera. Tierra de guerra, sí, pero también un puerto abierto al Atlántico, en el momento exacto en que Europa empezaba a mirar al océano. Los primeros clientes obsesionados fueron los ingleses. No podían cultivar vino decente en su clima frío y lluvioso, así que lo compraban. Y pronunciaban Jerez a su manera, primero Sherris, luego Sherry. Ya en el siglo XV, los mercaderes de Bristol y Londres enviaban flotas enteras a Andalucía solo para llenar sus bodegas de aquel vino dorado. Pero había un problema brutal: el viaje por mar duraba semanas. El vino común, con apenas 11 o 12 grados de alcohol, no lo soportaba. El oxígeno, las bacterias y el calor lo transformaban en un líquido agrio e imbebible. Barcos enteros llegaban a Inglaterra cargados de vinagre carísimo. Fortunas enteras se pudrían dentro de los barriles. La solución fue tan simple como revolucionaria: añadir aguardiente de uva al vino, subiendo su graduación hasta los 15, 17, incluso 20 grados. A ese nivel de alcohol, las bacterias mueren. El vino queda blindado, estabilizado, inmortal. Había nacido el vino fortificado, una armadura líquida inventada para cruzar océanos. El resultado superó cualquier expectativa. En 1519, cuando Fernando de Magallanes preparaba la primera vuelta al mundo, gastó en Jerez más dinero que en armamento: 594.790 maravedíes en vino, frente a 566.684 en armas. Aquellos barriles dieron la vuelta al planeta antes que ninguna bandera. El Jerez fue, literalmente, el primer vino global de la historia. Y en Inglaterra, la obsesión se volvió cultura. Lo llamaban sack, del español saca. El propio William Shakespeare puso su elogio en boca de Falstaff. Si tuviera 1000 hijos, decía el personaje, les enseñaría a beber sack. La reina Isabel I lo servía en la corte. Beber Jerez era beber estatus, así que cuando Drake robó aquellos 2.900 barriles en 1587, no solo humilló a la Armada española, inundó Londres de Jerez y multiplicó una demanda que ya nadie pudo frenar. Esta es la historia de cómo un problema logístico, un vino que se moría en el mar, creó un imperio comercial, un método de envejecimiento único en el mundo.
y una bebida que sedujo a reyes, piratas y poetas. Pero detrás del botín de Drake había un problema que atormentaba a los comerciantes desde hacía siglos. El vino, sencillamente, no sobrevivía al mar. Un vino de mesa corriente, con sus 11 o 12 grados de alcohol, se convertía en vinagre en cuestión de semanas, dentro de la bodega húmeda y caliente de un galeón. Las bacterias acéticas devoraban la mercancía antes de avistar los acantilados de Dover. Cada travesía era una apuesta contra la podredumbre. La respuesta nació en un rincón muy concreto del sur de España, el llamado Marco de Jerez, un triángulo de tierra entre 3 ciudades de la provincia de Cádiz. Jerez de la Frontera en el interior, el puerto de Santa María junto a la bahía y Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del río Guadalquivir. Apenas 10.000 hectáreas que iban a cambiar la historia del vino para siempre. El secreto empezaba bajo los pies. Aquellas colinas están cubiertas de albariza, un suelo blanco y deslumbrante formado por restos de diatomeas marinas de hace millones de años, cuando todo aquello era fondo oceánico. La albariza actúa como una esponja, absorbe las lluvias del invierno y las guarda en profundidad, permitiendo que la vid sobreviva a veranos de 40 grados sin una gota de agua. Sobre ese suelo lunar crece una sola uva reina, la Palomino, blanca, discreta, casi neutra en sabor, y precisamente por eso perfecta, porque el Jerez no nace en la viña, nace después, en la bodega. 2 vientos moldean su carácter: el levante, seco y abrasador desde África, y el poniente, húmedo y fresco desde el Atlántico, que sopla el 60% de los días del año. Y entonces llegó el truco que lo cambió todo: el encabezado. Los bodegueros descubrieron que si añadían aguardiente de vino al Jerez joven, elevando su graduación hasta los 15 o 17 grados, las bacterias del vinagre simplemente no podían sobrevivir. El alcohol era un conservante. El vino fortificado podía cruzar el Golfo de Vizcaya, soportar tormentas, calor y meses de navegación, y llegar a Londres mejor de lo que había salido, mejor. Esa palabra desconcertó a los propios andaluces. Los barriles que viajaban regresaban a veces sin vender, y al abrirlos descubrían un vino más redondo, más complejo, más profundo. El balanceo del barco, los cambios de temperatura y el tiempo habían hecho magia. El mar, que mataba a todos los demás vinos, al Jerez encabezado lo perfeccionaba. Pero el misterio más asombroso ocurría en tierra, dentro de las botas de roble. Sobre la superficie de algunos vinos aparecía espontáneamente un velo blanquecino, una capa viva de levaduras que los bodegueros llamaron flor. Durante siglos nadie supo qué era. Hoy sabemos su nombre científico: Saccharomyces, una levadura que solo prospera así en el microclima del Marco de Jerez. La flor es un escudo biológico, flota sobre el vino, lo sella del oxígeno y se alimenta de él, consumiendo glicerina y alcohol, y regalando a cambio aromas punzantes de almendra, manzanilla y masa de pan. El resultado es el fino, pálido, seco, eléctrico, un vino criado bajo un organismo vivo. Nada igual existía en ningún otro lugar del planeta. Y cuando la flor no aparecía, o el bodeguero la mataba subiendo el alcohol a 18 grados, el vino tomaba el camino opuesto, la crianza oxidativa. Expuesto al aire durante años, se oscurecía hasta el caoba y desarrollaba aromas de nuez, cuero y madera noble. Así nació el oloroso, llamado literalmente por su perfume, un mismo mosto, 2 destinos radicalmente distintos. Decidir ese destino era el trabajo del capataz, la figura más respetada de la bodega. Con una caña de bambú extraía muestras, olía y marcaba cada bota con tiza usando un código secreto. Una palma para los vinos delicados destinados a fino, una raya para los más robustos, 2 rayas para los que irían a destilación. Un lenguaje de símbolos que aún se usa hoy. Sin embargo, quedaba un problema comercial enorme. Los clientes ingleses eran implacables. Exigían que el Jerez que compraban en 1780 supiera exactamente igual que el de 1770, pero cada cosecha era distinta. Un año lluvioso, un año seco y el vino cambiaba.
alcanzar un sabor idéntico para siempre. La solución fue una de las ideas más brillantes de la historia de la enología, el sistema de solera. Nació a finales del siglo XVIII, probablemente en San Lucas de la Barrameda, y consiste en algo aparentemente simple: no vaciar nunca, jamás un barril por completo. Funciona así: las botas se apilan en filas llamadas criaderas. De la fila inferior, la solera pegada al suelo. Se extrae solo un tercio del vino para embotellar. Ese hueco se rellena con vino de la fila superior, la primera criadera, y esta a su vez con la segunda, y así hacia arriba hasta que el vino más joven entra por la última fila. Una cascada lenta y perpetua. La consecuencia es vertiginosa. En cada copa de Jerez hay moléculas de vino de hace 50, 100, incluso 150 años. El vino viejo educa al joven, le transmite su carácter y el sabor se mantiene idéntico década tras década. Por eso el Jerez no lleva añada. No es el vino de un año, es el vino de todos los años a la vez. Las botas también tenían su ciencia. Roble americano de 500 litros, llenas solo hasta 5/6 de su capacidad para dejar respirar a la flor. Y aquí una ironía deliciosa. Aquellas botas empapadas de Jerez se vendían después a Escocia, donde los destiladores descubrieron que daban al whisky sus mejores notas de fruta y especia. Hoy, una bota de Jerez usada vale una fortuna en el mercado del whisky. Y los edificios donde todo esto ocurría no eran almacenes, eran catedrales. Las bodegas de Jerez se construyeron con techos de hasta 15 metros, muros gruesos de piedra caliza y ventanales orientados al poniente para capturar la brisa atlántica. El suelo de albero se riega cada mañana para mantener la humedad al 70%, todo diseñado para que la flor viva feliz. En esa penumbra fresca oficiaba el capataz con su herramienta sagrada, la venencia, una vara flexible con un pequeño cilindro de plata en la punta. La hundía atravesando el velo de flor sin romperlo apenas, y desde 1 metro de altura vertía el vino en un chorro fino y perfecto, hasta el catavinos. Un gesto que exige años de práctica y que sigue hipnotizando a quien lo ve. Con el producto perfeccionado llegó la fiebre del oro. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, comerciantes británicos, escoceses, irlandeses y franceses desembarcaron en Cádiz para instalarse directamente en la fuente. No querían comprar Jerez, querían fabricarlo, y sus apellidos extranjeros acabaron fundidos para siempre con la tierra andaluza. En 1772, el irlandés Thomas Osborne Mann fundó la casa que hoy es dueña del toro negro más famoso de España, ese que vigila las carreteras. Ese mismo año, Sir James Duff, cónsul británico en Cádiz, creó Duff Gordon, y en 1790, el escocés George Sandeman levantó su imperio, cuyo emblema, un misterioso hombre embozado con capa negra y sombrero cordobés, se convertiría en uno de los primeros logotipos comerciales de la historia. En 1835, un joven de 23 años llamado Manuel María González Ángel fundó su propia bodega en Jerez. Su tío José, aficionado a los finos más secos, guardaba unas botas particulares para su consumo. Los clientes empezaron a pedir el vino del tío Pepe. Aquella marca familiar, Tío Pepe, es hoy el fino más vendido del mundo, y su botella con chaquetilla roja y guitarra preside la Puerta del Sol de Madrid. Los números del siglo XIX marean. Hacia 1873, el año de máximo esplendor, salían de Jerez casi 70 millones de litros anuales, y el Jerez llegó a representar más del 40% de todo el vino importado por Gran Bretaña. En Bristol, la casa Harveys creó en 1882 su Bristol Cream, un oloroso dulce pensado para el paladar británico que se convertiría en el Jerez más famoso del planeta. El éxito, como siempre, atrajo a los parásitos. Aparecieron imitaciones por todas partes, el llamado Jerez de Hamburgo, brebajes alemanes de alcohol de patata y colorante, falsos sherrys de Sudáfrica, Australia y California, que inundaban los mercados a mitad de precio. La palabra sherry se estaba convirtiendo en un genérico, y los bodegueros de Cádiz vieron peligrar todo lo construido. Y entonces, cuando parecía que el enemigo era la competencia, llegó uno mucho peor.
medía menos de 1 milímetro. En 1894, la filoxera, un pulgón americano que devoraba las raíces de la vid, cruzó a las viñas de Jerez. En pocos años arrasó el viñedo casi por completo. Las colinas blancas de Alvariza quedaron cubiertas de cepas muertas y secas. La salvación vino, paradójicamente, del mismo continente que la plaga. Se replantó todo el marco sobre pies de vid americana, inmunes al insecto, injertando encima la palomino de siempre. Fue una reconstrucción titánica que duró décadas. Pero las soleras, con su vino viejo intacto en las bodegas, actuaron como un arca de Noé del sabor. El Jerez del pasado siguió educando al del futuro sin interrupción. De aquella crisis nació también la armadura legal. En 1933, Jerez consiguió la primera denominación de origen de la historia de España. Desde entonces, solo el vino nacido en ese triángulo de Alvariza, entre Jerez, Sanlúcar y el puerto, criado bajo flor o al aire en sus bodegas catedral, puede llamarse Jerez. Todo lo demás, por ley, es una copia. El vino inventado para sobrevivir a un viaje en barco había sobrevivido ahora a piratas, plagas, falsificadores y guerras comerciales. Pero el siglo XX le tenía preparadas pruebas todavía más duras y también su mayor momento de gloria. Porque el Jerez estaba a punto de conquistar lugares donde ningún vino había llegado jamás. Mientras el Jerez renacía de la filoxera, la ciencia por fin desveló su secreto más antiguo. Durante siglos, los bodegueros habían hablado de la flor como de un milagro, un velo blanco y misterioso que aparecía solo sobre ciertos vinos. A principios del siglo XX, los microbiólogos lo pusieron bajo el microscopio y descubrieron la verdad. Era un organismo vivo, una capa de casi 2 centímetros formada por millones de levaduras del género Saccharomyces, flotando sobre el vino como una piel. Y esa piel hacía algo extraordinario. La flor devoraba el oxígeno antes de que tocara el vino, consumía la glicerina y generaba acetaldehído, el compuesto que da al vino su sabor punzante a almendra y masa de pan. El velo moría en los calores del verano y renacía cada primavera y cada otoño, en un ciclo que ningún químico podía replicar en laboratorio. Jerez no fabricaba un vino, cultivaba un ecosistema. Para entonces, las dinastías bodegueras ya eran imperios. En 1835, Manuel María González Ángel había fundado en Jerez una pequeña bodega, y hacia 1844 bautizó su fino más delicado en honor a su tío José, el catador de la familia, tío Pepe. Aquel nombre familiar se convertiría en la marca de vino español más reconocida del planeta. La prueba está en pleno corazón de Madrid. En 1936, un anuncio luminoso de tío Pepe se instaló sobre la Puerta del Sol. Una botella con sombrero cordobés y chaquetilla roja. Sobrevivió a la guerra civil, a los bombardeos y a un siglo de reformas urbanas. Hoy está protegido como parte del paisaje de la ciudad. Un anuncio de vino, convertido en monumento, pero los años 30 trajeron mucho más que neones. La Guerra Civil Española estalló en julio de 1936, y aunque Jerez quedó lejos del frente desde los primeros días, el conflicto y luego la Segunda Guerra Mundial estrangularon las exportaciones. Los submarinos alemanes convirtieron el Atlántico en una trampa mortal, y las botas de Jerez volvieron a esperar en las bodegas, como habían esperado tantas veces a que el mundo dejara de arder. Cuando la guerra terminó, Inglaterra tenía sed de 3 siglos, y una empresa de Bristol supo aprovecharlo mejor que nadie. John Harvey y Sons llevaba vendiendo desde 1882 una mezcla dulce y aterciopelada llamada Bristol Cream. En la posguerra, con campañas publicitarias masivas, la convirtieron en el Jerez más vendido del mundo. La botella azul cobalto que presidía los aparadores de millones de hogares británicos. En los años 50 y 60, el Jerez se volvió un ritual de la clase media inglesa. La copita antes de la cena, el vino del vicario, las sherry parties donde se cerraban negocios y matrimonios. Ninguna otra bebida extranjera se había infiltrado tan profundamente en la vida doméstica británica. España exportaba literalmente un estilo de vida. La cifra máxima llegó en 1979.
casi 150 millones de litros exportados en un solo año, un récord jamás repetido. El viñedo del Marco de Jerez se hinchó hasta superar las 22.000 hectáreas de albariza blanca. Parecía que la fiesta no iba a terminar nunca, pero detrás de aquel éxito se estaba gestando una burbuja y un escándalo que sacudiría a toda España. Su nombre era José María Ruiz Mateos. A través de su gigante empresarial Rumasa, la abeja de su logotipo, había ido comprando bodega tras bodega hasta controlar cerca de un tercio de la industria del Jerez. El 23 de febrero de 1983, el gobierno de Felipe González expropió todo el imperio de la noche a la mañana. Bancos, hoteles y las bodegas más ilustres de Jerez pasaron de golpe a manos del Estado. La ciudad entró en shock. Mientras tanto, a 2.000 kilómetros al norte, el Jerez vivía una segunda vida secreta dentro del whisky. Durante el siglo XIX, el vino viajaba a Gran Bretaña en botas de roble americano que nadie devolvía. Los destiladores escoceses descubrieron que aquellas maderas empapadas de Jerez transformaban su aguardiente. Le daban color caoba, dulzor de pasas y especias. Cuando en los años 80 se impuso el embotellado en origen y las botas dejaron de viajar, ocurrió algo insólito. Las destilerías empezaron a encargar barricas fabricadas y envinadas expresamente en Jerez. Casas como Macallan construyeron su leyenda sobre esa madera. Hoy, una bota de Jerez para whisky puede costar más de 1.000 euros, y hay años en que el negocio de la madera vale casi tanto como el del propio vino. Y entonces llegó la prueba definitiva de su fama de superviviente. En 1972, la NASA preparaba las misiones Skylab, la primera estación espacial estadounidense, y quiso incluir vino en el menú de los astronautas. Los científicos necesitaban una bebida que no se estropeara sin refrigeración, que resistiera meses de almacenamiento extremo. Analizaron las opciones y eligieron un Jerez Cream. El vino oxidativo, ya curtido contra el tiempo, era el único candidato lógico. Lo envasaron en bolsas flexibles de plástico y lo probaron en los vuelos parabólicos de gravedad cero. Ahí empezaron los problemas. El aroma del Jerez se expandía por toda la cabina y varios pasajeros del avión, apodado el cometa del vómito, acabaron mareados. Luego llovieron cartas de protesta de ciudadanos escandalizados por enviar alcohol al espacio, y el proyecto se canceló. Pero el veredicto técnico quedó escrito. Cuando la humanidad buscó un vino capaz de sobrevivir al cosmos, eligió el mismo que había sido inventado para sobrevivir al mar. En la Tierra, sin embargo, el nombre del Jerez libraba otra guerra. Chipre, Sudáfrica, Australia y la propia Gran Bretaña vendían millones de litros de British Sherry y Cyprus Sherry, imitaciones baratas que degradaban la palabra. Jerez peleó durante décadas en los tribunales, hasta que la Unión Europea sentenció que a partir de 1996, ninguna botella europea podría llamarse Sherry si no nacía en el Triángulo de Albariza. La victoria legal llegó, irónicamente, en plena caída. En los años 80 y 90, el Jerez se convirtió en la bebida de las abuelas. Dulce, anticuada, olvidada por los jóvenes. Las ventas se desplomaron a menos de la mitad. El viñedo se arrancó hectárea a hectárea, de aquellas 22.000 a menos de 7.000. Bodegas centenarias cerraron sus puertas o se vendieron por piezas. Pero en la penumbra de las bodegas catedral, las soleras seguían haciendo su trabajo, indiferentes a las modas. Botas con vino, cuyas primeras gotas databan de la época de Napoleón, continuaban creando en silencio. En el año 2000, el Consejo Regulador creó las certificaciones V o SIV o RS para vinos con vejeces medias de 20 y 30 años. Joyas líquidas que dormían olvidadas mientras el mundo miraba hacia otro lado. El Jerez había tocado fondo. Sus viñas arrancadas, su nombre asociado al pasado, sus ventas en ruinas. Y sin embargo, en las catas de los años 2000, una nueva generación de sommeliers empezaba a susurrar algo. Que aquel vino olvidado era quizás el secreto mejor guardado de la enología mundial. Lo que ocurrió después, nadie en Jerez lo habría imaginado.
La resurrección llegó desde donde nadie la esperaba, las barras de los mejores bares del mundo. Hacia 2010, coctelerías de Nueva York y Londres redescubrieron el Jerez como ingrediente perfecto, seco, complejo, imposible de imitar. En 2013, el sommelier neoyorquino ganador del premio James Beard dedicaba listas enteras a la manzanilla y al palo cortado. Restaurantes con estrellas Michelin de Copenhague a Tokio empezaron a maridar sus menús de gustación con fino en rama, embotellado directamente de la bota, sin filtrar, vivo. En la propia Jerez ocurrió algo simbólico. Los tabancos, aquellas viejas tabernas donde el vino se servía a granel desde el siglo XVIII, resucitaron. En 2012 quedaban apenas 3 abiertos. Una década después, más de una docena llenaban sus mesas de veinteañeros y turistas japoneses. El vino de los abuelos se convirtió en el vino de moda. Y surgió un movimiento inesperado. Proyectos como Equipo Navazos, fundado en 2005, comenzaron a rescatar botas olvidadas en rincones de bodegas centenarias y a embotellarlas en ediciones numeradas que los coleccionistas agotaban en horas. Críticos internacionales otorgaron a viejos amontillados y palos cortados puntuaciones perfectas, 100 puntos para vinos que costaban una fracción de un Burdeos legendario. Mientras tanto, el Jerez conquistaba el mundo por una vía indirecta, sus botas vacías. Las destilerías escocesas pagan hoy más de 1.000 euros por cada bota de roble envinada con oloroso, porque whiskies como Macallan o Glendronach deben su color y su dulzor precisamente a esa madera. La industria del whisky, irónicamente, sostiene parte de la economía jerezana, devolviendo el favor de aquellos siglos de comercio con las Islas Británicas. Hoy el marco de Jerez produce menos vino que en su apogeo, pero mejor pagado y más respetado que nunca. Las certificaciones V, OS y VORS presumen de vejeces que ningún otro vino del mundo puede ofrecer a ese precio. Y las soleras siguen funcionando. Sistemas iniciados hace más de 200 años que jamás se han vaciado, ríos de vino donde cada copa contiene moléculas de todas las cosechas desde su origen. Piénsalo un momento, todo empezó como una solución de emergencia, añadir aguardiente para que el vino sobreviviera semanas de tormentas en el Atlántico rumbo a Inglaterra. Un truco de conservación, nada más. Y ese truco creó la velación de la flor, la crianza oxidativa, la solera, un universo entero de sabores que nadie diseñó y que nadie puede replicar. Francis Drake robó 2.900 barriles creyendo llevarse un simple botín. En realidad se llevó el futuro de un vino que sobreviviría a imperios, plagas, guerras y olvidos. Porque esa es la lección final del Jerez. Lo que nace para resistir un viaje, a veces acaba resistiendo a la historia entera.